sobre todo. El rey David sabía que si él había logrado ser rey, era gracias a Dios, y que si el pueblo de Dios habían logrado reunir toda esa riqueza, recursos y victorias de guerra, era gracias también a que Dios así lo dispuso, y que todas estas cosas provenían de Dios, tal como lo declara y reconoce el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amada iglesia, nosotros como hijos de Dios, en el nuevo pacto debemos reconocer que ni nuestras vidas son nuestras, que tenemos un Padre celestial, un Padre amoroso, fiel, eterno, dueño de todo lo visible e invisible, superior a toda ideología, imperio y sistema o poder humano. Por eso estamos aquí, por amor, por obediencia a Dios, porque a Él le pertenecemos, fuimos comprados a un precio muy grande, que es el precio de sangre, y Él es el único digno de ser alabado. Sin embargo, no deberíamos alabar al Señor con un corazón cargado por la culpa o el pecado. Por tanto, los invito a que dispongamos nuestro tiempo para que pasemos al versículo de confesión de pecados. El versículo se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Aparece en sus pantallas. Si me acompañan a leerlo junto conmigo, el texto dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amada iglesia, el profeta Isaías denuncia la hipocresía que estaba viviendo el pueblo de Judá. Sin embargo, Dios también se manifiesta con una invitación a ese pueblo diciendo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Ofreciendo a Dios un llamado a que el pueblo se acercara voluntariamente a Dios y rindieran cuentas de sus pecados, a que razonaran que estaban alejándose y desvirtuando el propósito de Dios en sus vidas. Dios muestra un deseo de restaurarlos y de limpiarlos de su condición pecaminosa, purificarlos de su maldad, mostrando una promesa en esta restauración. Y de inmediatamente después muestra dos ejemplos que incluyen contrastes. El primero de ellos dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El lenguaje de la grana y el carmesí significa algo que está teñido intensamente. Ilustraba la profundidad y la visibilidad de la culpa humana y cómo Dios observa el pecado como una mancha imborrable en el alma humana. El lenguaje de la nieve y la lana, de igual forma, simbolizan la pureza radical que Dios ofrece. Inmediatamente después dice: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, haciendo otra vez énfasis en el color carmesí. Y nuevamente una comparativa, un contraste entre el color carmesí y la blanca lana. La palabra carmesí, amada iglesia, en hebreo, especialmente en el contexto bíblico, viene del original shani, que significa escarlata o carmesí, refiriéndose a un tinte que se extraía de la cochinilla kermés, utilizada en telas preciosas, mediante métodos para teñir las telas que eran casi imposibles de quitar o de borrar de las telas. El carmesí representa la gravedad del pecado que Dios sí puede purificar y blanquear. A mi iglesia, ahora mediante la obra redentora de Cristo, y gracias a que somos sus hijos, tenemos esta promesa cumplida y abierta para todos. Es mediante Cristo, es mediante la cruz, su sacrificio, y por medio de su sangre que podemos acercarnos confiadamente ahora al trono de la gracia, confiando en que la sangre de Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Por tanto, mis hermanos, les invito a que tomemos unos minutos de nuestro tiempo para que hagamos oración y nos pongamos a cuentas con Dios, confesándoles nuestros pecados, nuestras faltas. Por favor, tomen unos minutos de su tiempo para orar. Amado Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia confiadamente,
trayendo nuestras culpas, nuestros pecados, estando a cuentas contigo, sabedores y reconocedores que no podríamos pagar el precio para ser limpiados, para ser redimidos. Confesando, Señor, que hemos fallado, pidiendo, Señor, tu perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por todo lo que hayamos cometido, que haya entristecido a tu Santo Espíritu o que haya mancillado nuestra comunión con los santos. Perdónanos, Señor, por todo pecado que hayamos cometido por palabra, obra u omisión. Perdónanos, Señor, por gracia, límpianos de toda mancha que el pecado haya causado en nuestra alma, porque sabemos que te son expuestas nuestras faltas, que no hay pecado oculto a tus ojos, que delante de ti estamos desnudos espiritualmente y que no existe pecado o secreto para ti. Sin embargo, es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, por medio de la sangre de Cristo, que hemos recibido ese lavado, esa limpieza, ese perdón de nuestros pecados. Obra en nosotros el verdadero arrepentimiento, amado Padre Celestial, convenciéndonos a través de tu Santo Espíritu de la necesidad que tenemos de ti y dándonos la capacidad de arrepentirnos de todo corazón y no solo de palabras. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador, oramos, te pedimos y te damos gracias. Amén. Amada Iglesia, si pueden ponerse de pie para el tiempo de alabanza a nuestro Dios. Salmo 103, versículo 1 y 2. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cantemos este canto, recordando que todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene de la mano de Dios. Por su gracia lo tenemos. Así que digámosle a nuestra alma, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Digno, hermoso, santo, glorioso, digno, hermoso, santo, glorioso, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Y no te olvides de ninguno
de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Hermoso, santo, glorioso, hermoso, santo, glorioso, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Digno, hermoso, hermoso, santo, glorioso, digno, hermoso, santo, glorioso, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios.
Ezequiel 36, versículo 26 y 27 dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, solo la gracia de Dios es la que transforma, y pues clamemos juntos cantando este canto de Dame un nuevo corazón. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar.
una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, apartemos la vista del mundo y fijémosla en aquel que cargó la cruz por nosotros. Cantemos, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos al monte, allí su justicia nos da. En la cruz Jesús nos dio vida y luz, nuestra culpa borrada en la cruz. Cristo, miramos solo a ti. Cristo, tesoro en mi fin. Te adoro, te admiro, precioso Salvador. Oh Cristo, mi Rey, mi Señor. Pon tus ojos y admira, observa el glorioso león, que amanecer no hay muerte en él, su victoria nos da salvación. Cristo, miramos solo a ti. Cristo, tesoro en mi fin. Te adoro, te admiro, precioso Salvador. Oh Cristo, mi Rey, mi Señor. Pon tus ojos al cielo, el Rey ya regresa otra vez. Todo pueblo y voz y cada nación, toda gloria a Cristo mi Dios. Cristo, miramos solo a ti. Cristo, tesoro en mi fin. Te adoro, te admiro, precioso Salvador. Oh Cristo, mi Rey, mi Señor. Cristo, miramos solo a ti. Cristo, tesoro en mi fin. Te adoro, te admiro, precioso Salvador. Oh Cristo, mi Rey, mi Señor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria.
ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos al monte, allí su justicia nos da. En la cruz Jesús nos dio vida y luz, nuestra culpa borrada en la cruz. Cristo, miramos solo a ti. Cristo, tesoro y mi fin. Te adoro, te admiro, precioso Salvador. Oh Cristo, mi Rey, mi Señor. Pon tus ojos y admira, observa el glorioso león, que amanecer no hay muerte en él, su victoria nos da salvación. Cristo, miramos solo a ti. Cristo, tesoro y mi fin. Te adoro, te admiro, precioso Salvador. Oh Cristo, mi Rey, mi Señor. Pon tus ojos al cielo, el Rey ya regresa otra vez. Todo pueblo y voz y cada nación, toda gloria a Cristo mi Dios. Cristo, miramos solo a ti. Cristo, tesoro y mi fin. Te adoro, te admiro, precioso Salvador. Oh Cristo, mi Rey, mi Señor. Te adoro, te admiro, precioso Salvador. Oh Cristo, mi Rey, mi Señor. Oh Cristo, mi Rey, mi Señor. Buenos días, hermanos. Los niños pueden salir a su salón de clase, por favor. Okay. Dice el canto que entonábamos: pon
tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. Eso es precisamente, hermanos, cuando nosotros vemos lo maravilloso que es Cristo, lo demás no tiene valor. Cuando entendemos lo que Dios hace en nuestras vidas, lo demás se hace pequeño. Cuando nosotros miramos y ponemos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Por favor, hermanos, recuerden traer sus Biblias para poder verificar los textos y poder estudiar bien la escritura. También no olviden traer sus libritos que compraron para estar anotando, para estar viendo conexiones, para que tengamos más práctica, ¿verdad? Al estudiar nuestra Biblia. Entonces, no olviden traerlo. Pues bueno, vamos a empezar. Seguimos con nuestro estudio de la epístola a los Efesios, cómo Dios obra en el hombre y cómo Dios va transformando y edificando su iglesia. El día de hoy vamos a ver Efesios 3, capítulo 3, versículo 1. Bueno, vamos a iniciar. Martin Luther King Jr., durante el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King Jr. fue arrestado en múltiples ocasiones por participar en protestas no violentas contra la segregación racial. La segregación es la separación y discriminación de personas según su raza o color de piel, limitando sus derechos, oportunidades y acceso igualitario en áreas como la educación, transporte, vivienda o espacios públicos. Martin Luther King Jr., en uno de sus encarcelamientos por su lucha contra la segregación, en 1963, en la ciudad de Birmingham, Alabama, fue arrestado por participar en manifestaciones pacíficas consideradas ilegales por autoridades locales. A los ojos del gobierno, era un agitador que alteraba el orden público. Mientras estaba en prisión, escribió su famosa obra, Carta desde la cárcel de Birmingham. Luther King, en lugar de ver su encarcelamiento como una interrupción a su lucha, entendió que estaba pagando el precio de una convicción mayor: defender la dignidad humana y combatir la injusticia racial. Desde una celda escribió algo que impactó a toda la nación. Lo que parecía silencioso se convirtió en una voz todavía más fuerte. El propósito de Luther King Jr. era conseguir los derechos de los negros en una sociedad racista y supremacista. Pero así como Martin Luther King no veía la cárcel como un castigo, sino como una consecuencia de su compromiso con la justicia y lo que él estaba peleando. De la misma manera, Pablo tampoco interpretaba sus cadenas simplemente como obra de Roma. En Efesios 3:1, Pablo dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. No dice prisionero de César. Humanamente él era preso de Roma, pero espiritualmente Pablo entendía que sus circunstancias estaban subordinadas al propósito de Cristo. Cualquiera que fuese su condición, él entendía que era de Cristo y estaba por Cristo. Él estaba preso porque había obedecido al llamado de llevar el evangelio a quienes estaban lejos, es decir, a los gentiles. Ese era el ministerio del apóstol Pablo. A veces obedecer a Dios trae consecuencias incómodas, críticas, rechazos, pérdida de oportunidades, oposición. Pero como Pablo, el creyente puede interpretar el sufrimiento desde la soberanía de Dios. No todo obstáculo significa que estás fuera de la voluntad de Dios. A veces es precisamente evidencia
de que estás caminando en ella. Cuando hay problemas, hay luchas, dices, estoy caminando en la verdad y haciendo el propósito por el cual Dios me tomó. La prisión de Pablo no fue una pausa en su ministerio, fue un púlpito, una manera de desde ahí llevar el evangelio. Cuando Cristo gobierna tu vida, incluso las cadenas pueden convertirse en plataforma para cumplir su misión por la cual Dios te tomó. Y esto es justo lo que vamos a ver el día de hoy. El título del sermón es Cadenas con propósito. El punto central, la idea central de este sermón es el siguiente. Dios quiere que veamos que Él utiliza a hombres como Pablo, que son instrumentos conscientes del plan soberano de Dios, cuya identidad está definida por Cristo y cuyo sufrimiento tiene como propósito de cumplir el plan de Dios. El texto se encuentra en Efesios, la epístola que estamos estudiando, capítulo 3, versículo 1. Y doy lectura todos juntos, por favor, al texto. Dice de la siguiente manera: por esta causa, todos juntos, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Vamos a orar, por favor. Padre, queremos pedirte, Dios, que nos dejes ver, Padre, tu amor, Padre, y cómo nos has llamado, Dios, para cumplir un propósito, así como Pablo, Dios, que lo tomaste para ser ministro de los gentiles, Dios. Padre, déjanos ver ese amor y esa fuerza que tú le dabas a él para seguir adelante y ser colaborador, Señor, de tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Veamos nuestro texto de estudio. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, por esta causa yo, Pablo, cuando dice por esta causa, es un conector lógico, es enlace directo con Efesios 2, 19 al 22, introduce una explicación o ampliación del argumento previo, marca continuidad, no un pensamiento aislado. Dice, debido a todo lo que te acabo de explicar, pero ¿a qué causa se refiere? La frase apunta directamente a los versículos anteriores del 11 al 22, donde Pablo desarrolló varias verdades claves. La reconciliación en Cristo, judíos y gentiles antes estaban separados, ahora son uno. Cristo derribó la pared intermedia de separación, tenían una nueva identidad, ya no eran extranjeros ni advenedizos. Los gentiles, como tú y yo, ahora eran ciudadanos del reino, miembros de la familia de Dios, injertados en la iglesia. Había una nueva estructura espiritual. Estaban siendo edificados por los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra angular, es decir, Cristo la base de todas las enseñanzas, y que formaban entre ambos un templo santo donde Dios moraba. Por esta causa, es una realidad espiritual creada en Cristo, pero esta causa, ¿qué produce en el apóstol Pablo? Viendo lo que Dios hace, salvando, bendiciendo, haciendo la obra tan hermosa en el hombre, lo lleva a ejecutar acción el apóstol Pablo, no quedarse pasivo, entender lo que Dios hace en los judíos gentiles, lo hace a él actuar. Conocer lo que Dios hace produjo en Pablo respuesta, compromiso, participación. A Pablo esto lo lleva a servir, a sufrir, a orar. Entender lo que Dios está haciendo produce una vida activa en el creyente, una vida que sirve a Dios y que su visión está en lo celestial y no en lo terrenal. ¿Recuerdan lo que decía el canto anterior? Pon tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. Es justo lo que nos menciona Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, es el apóstol Pablo hablando, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, fíjate lo que dice el apóstol Pablo al ver que todo lo que hizo Dios por él, dice lo siguiente: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que estaba en la mente del apóstol Pablo era glorificar a su Salvador, servir a su Salvador, porque él lo compró con su sangre. Sabía que pertenecía a Cristo. Entonces, por causa de lo que Dios estaba haciendo, Pablo pone manos a la obra. Pablo dice a darle, que es mole de olla. No se queda estático. Recordemos algo muy importante. La Biblia es información que genera transformación, información que genera acción en mi corazón. Me recuerda esto a una expresión de un filósofo francés que decía cogito ergo sum, que quiere decir pienso, luego existo. Es decir, que cuando nosotros vemos la obra de Dios en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en la vida de los gentiles, nosotros actuamos en consecuencia. Dios obra, vemos su amor y nosotros actuamos. Eso es lo que nos deja ver este texto. La obra de Dios, su palabra, genera transformación en el creyente. Entender lo que Dios hace en nuestras vidas genera transformación en nuestros corazones. El creyente, al ver lo que Dios hace, dice: obra en mí, Señor, cámbiame, transfórmame, heme aquí, envíame, utilízame. La palabra es viva y eficaz, que rompe nuestro ser para glorificar a nuestro Dios. Y es justo lo que pasó en el apóstol Pablo. Por esta causa, lo que tú has hecho, Señor, y sigue diciendo el texto, yo, Pablo, fíjate lo que dice. Cuando Pablo dice yo, Pablo, no es una simple presentación, está confirmando su identidad como apóstol. Habla con autoridad espiritual, no como un comentarista externo, sino como alguien llamado directamente por Cristo. Y esto nos lo deja ver Gálatas 1:1 cuando dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Yo, Pablo, es una forma de decir, el mismo Pablo que ustedes conocen, el que Dios le llamó, les está hablando. No es altilocuencia ni ego. Él quiere transmitir y decir, tengo un compromiso ministerial, tengo un compromiso de servicio. Fui tomado por Dios con un propósito que es llevar las buenas nuevas a los gentiles. El pronombre yo, Pablo, lo incluye para dar énfasis. Esto comunica un compromiso directo. El mismo que estaba involucrado en lo que estaba enseñando, es como si dijera yo mismo en carne propia. El por esta causa yo es una transición hacia un testimonio personal de él. La frase introduce algo más que una simple doctrina o enseñanza. Esto es que Pablo pasa de la enseñanza general de los capítulos 1 y 2 de lo que Dios hizo a su papel personal en el plan de Dios. Esto está a punto de hablar de su misión a los gentiles y de la gracia que recibió. Es un puente entre teología y su biografía. Cuando Pablo dice yo, hay una carga implícita. Él dice, yo que fui perseguidor de la iglesia, no merecía ser apóstol, pero él, y lo deja ver en Corintios 15:9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Por eso, al nombrarse, está reconociendo indirectamente, yo, el que fue enemigo, ahora soy instrumento de gracia. Su identidad está marcado por la gracia.
no por su mérito, es decir, por lo que Dios hizo en él. Esta expresión nos deja ver varias verdades. Dios usa personas reales con historia y pasado en ocasiones opuestas a Dios, pero la autoridad espiritual viene del llamado de Dios. La autoridad del creyente está en Cristo, no en su pasado ni en sus circunstancias. Sigamos viendo nuestro texto. Dice, prisionero de Cristo Jesús. Cuando Pablo escribió la epístola a los Efesios, se encontraba preso en Roma durante su primer encarcelamiento en el año más o menos 60-62 después de Cristo. Esto lo vemos en varias menciones del mismo Pablo en la epístola, en la cual se identifica como prisionero. Efesios 3:1, el texto que estamos estudiando, que dice, por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús. En Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor. Efesios 6:20 dice, por lo cual soy embajador en cadenas. Pablo no está hablando metafóricamente, aquí está hablando literalmente, dice, es decir, él está diciendo, yo soy encarcelado. Y coincide con lo que nos dice aún el libro de los Hechos, cuando él estaba armando, cuando él estaba en misión, plantando iglesias. Dice que él fue encarcelado, que llegó como prisionero, nos narra Hechos 28. Llegó a Roma, llegó de Roma bajo custodia, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. No estaba en una cárcel oscura tipo mazmorra, sino bajo arresto domiciliario, custodiado por soldados romanos. Tenía libertad para recibir visitas, escribir cartas. Durante este tiempo escribió las llamadas epístolas de prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Pero déjame decirte, ¿por qué estaba preso Pablo? No por ser un malhechor o por algún delito del fuero común. Pablo estaba preso por cuestiones de los judíos en Jerusalén. Pablo, después de estar en la obra del Señor, regresó a Jerusalén. Fue acusado falsamente de introducir a gentiles al templo, que era prohibido para los judíos. Se armó un disturbio, casi lo matan. Los romanos lo arrestaron para protegerlo. Fue llevado a Cesarea, donde permaneció preso 2 años. Como ciudadano romano, él apeló a César y por esta causa él fue llevado a Roma. Pero teológicamente Pablo entiende otra causa más profunda que estar preso literal. No dice prisionero de Roma, él no dice, a ver, yo soy preso por los romanos, o dice, soy preso de Nerón. Dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Es decir, Pablo está diciendo, lo que yo hago, lo hago porque soy de Cristo, porque tengo un llamado de Cristo, y este llamado que tengo es para ustedes, gentiles, que conozcan a Dios y llevarlos el ministerio. Pablo veía su encarcelamiento como consecuencia directa de su fiel llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Su prisión ocurrió porque defendía que en Cristo Jesús judíos y gentiles son un solo pueblo. Ese era el llamado del apóstol Pablo. Cuando Pablo dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, está recordando que su sufrimiento está ligado directamente al ministerio que Dios le dio. No está escribiendo desde la comunidad, sino desde cadenas, encarcelado. Eso hace su enseñanza todavía más contundente. Pero quiero que veamos, hermanos, algo muy importante en esta frase que dice el apóstol Pablo. No se presenta como prisionero de Roma, sino de Cristo. Una perspectiva teológica, no política, una perspectiva espiritual y no humana. Indica sometimiento voluntario al propósito de Cristo, aún en el sufrimiento. Refleja una identidad espiritual por encima de sus circunstancias físicas. Prisionero de Cristo Jesús no describe una acción,
sino una identidad. Escúchame bien, su vida giraba en torno a Cristo. Cristo define su condición, reinterpreta una realidad física, estar en prisión, pero en términos espirituales. Pablo no defendía su vida por sus circunstancias, sino por su relación con Cristo. Sí, quiero que veamos esta parte. O sea, el apóstol Pablo decía, Cristo me tomó con un propósito y si estoy sufriendo esto es porque yo estoy cumpliendo a lo que Cristo me llamó. Si lo hago es por el amor que yo he visto de Cristo en mí. Prisionero de Cristo Jesús nos muestra una cosmovisión profundamente cristocéntrica la vida de Pablo y de la misma manera la vida del creyente tiene que estar centrada en Cristo Jesús. No veía su encarcelamiento como un accidente político, no veía a Roma como autoridad última sobre su vida, reconocía que aún sus cadenas estaban bajo la soberanía de Cristo. En otras palabras, Roma lo arrestó, pero Cristo gobernaba su historia. Cristo era soberano en la situación en la que él estaba. Y esto nos conecta con los propósitos que Dios tenía en él. Es decir, Pablo estaba cumpliendo con los propósitos que Dios tenía. Filipenses 1, 2 y 13 dice lo siguiente: sus prisiones habían contribuido al avance del evangelio. Pablo fue tomado para llevar el evangelio y él estaba llevando el evangelio aún en tribulaciones y angustias. Hechos 9:15 dice, Cristo ya había anunciado que Pablo sufriría por su nombre, ¿sí? Es decir, que el apóstol Pablo tenía un propósito que Dios tenía en él. ¿Se acuerdan cuando él perdió la vista en su conversión? Fue llevado a Ananías, fue enviado con él y le dijo Dios a Ananías, ve con este hombre porque yo le mostraré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, Pablo entendía todo esto y no le importaba en la situación que él estuviera. Su identidad, querido hermano, estaba en Cristo antes que en sus títulos. Pablo pudiese él haber presentado de muchas maneras como el gran apóstol, el que fundó, el que plantó muchísimas iglesias, el fariseo de fariseos, el ciudadano romano, porque era algo grande decir que era ciudadano romano, el gran teólogo se pudo haber presentado como el gran misionero, pero aquí dice simplemente, yo, Pablo, prisionero de Cristo. Esto muestra que su identidad principal no estaba en su pasado religioso, ni en lo que él representara, ni en los títulos, ni nada de lo que él tuviera. Déjame decirte, esto es importantísimo. Y recordamos el canto, pon los ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. El apóstol Pablo tenía puestos los ojos en Cristo, no en la gente, no en el beneficio que pudiese sacar de la iglesia. Él tenía los ojos puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Y todo lo que él vivía, lo vivía porque su identidad era Cristo. Su identidad no era lo que él fuese. Y nos lo deja ver en Filipenses 3, capítulo 4 al 8. Fíjate lo que él dice, ¿eh? Y esta es la condición de un cristiano. Esto es lo que debe de pensar un creyente. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. Es decir, yo sigo las tradiciones judías del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, conocedor y luchaba por ella. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Te das cuenta lo que el apóstol Pablo está diciendo? Cumplía con todas las tradiciones fariseicas y judías.
Pero cuántas, fíjate, aquí está lo importante que dice el apóstol Pablo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice todos juntos? Por favor, leemos esta última parte. Por amor del cual, ¿qué? Para ganar a Cristo. ¿Te das cuenta cuál era su identidad? Por eso el apóstol Pablo decía, yo, Pablo, prisionero de Cristo. Su estatus social, su libertad física, su identidad estaba absorbida por Cristo. Como él mismo lo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Te das cuenta lo que el apóstol Pablo estaba diciendo? Lo que él entendía ser creyente, entender que era parte del reino, entender que Dios tenía un propósito en él y que él estaba cumpliendo dicho propósito. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Le diluimos al evangelio un poquito? ¿Qué decimos? Dios te va a bendecir, querido hermano. Bravo. ¿Sabes teología? Perfecto. ¿Tienes títulos? Perfecto. Para Pablo esto era basura. Él decía, yo sirvo a aquel que me rescató. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Tú con qué te identificas? Yo soy empresario. Yo soy un hombre de bien. Yo soy ingeniero en sistemas. Yo soy un padre ejemplar. ¿Esa es tu identidad? Tu identidad no está en Cristo. Para Pablo, cualquiera que fuera su circunstancia, él era de Cristo. Antes de ser padre, antes de ser lo que fuese, que no era padre, claro, él era de Cristo. ¿Sí me explicó, querido hermano? Ese era lo que tenía él en la mente. Prisionero de Cristo implica pertenencia absoluta. La frase tiene una carga de posición. No solo significa estar preso por causa de Cristo, sino le pertenezco a Cristo al punto de que incluso las cadenas están bajo su señorío. Es un lenguaje de rendición total. Implica mi tiempo es de Cristo, mi cuerpo es de Cristo, mi ministerio es de Cristo y mis sufrimientos son de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo no negociaba áreas de autonomía, decir, esto sí lo dejo para Cristo y esto me lo vivo yo. Toda su vida estaba rendida a Cristo. Esto armoniza con lo que él mismo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Quiero que veamos, cualquiera que se diga creyente tiene esto en mente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué dice todos juntos, por favor? Y que no sois vuestros. Si tú dices que Cristo te ha comprado, eres de Cristo. Porque habéis sido, ¿qué dice? Glorificar. A ver, si tú dices que fuiste comprado por precio, ¿cuál es la consecuencia? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si estamos entendiendo, esto es lo que dice la Biblia acerca de los creyentes. Epístola a los Romanos, capítulo 14, versículo 8, dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él morimos. Gloria sea a Dios. En esencia, Pablo era libre del mundo porque ya era esclavo voluntario de Cristo. ¡Qué paradoja! Encadenado físicamente, libre
espiritualmente. Muchos afuera eran libres, pero esclavos del pecado. Pablo estaba preso, pero verdaderamente libre. ¿Te das cuenta? Él estaba preso por el ministerio, el servicio que estaba dando a Dios, preso por cumplir con el llamado que Dios le dio. En el libro de los Hechos 26-19, Pablo está dando su defensa ante el rey Agripa y relata su conversión y llamado. Fíjate, cuando él entendió que era de Dios, cuando entendió que tuvo un encuentro con Dios y que su corazón fue renovado, pasó lo siguiente. Hechos 26-19, por lo cual, oh rey Agripa, no, escucha bien lo que dice el apóstol Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. En el contexto, Pablo estaba diciendo que después de su encuentro con Cristo, camino a Damasco, obedeció al llamado recibido y comenzó a predicar inmediatamente. El contexto cercano lo refuerza. Hechos 26-16 al 18 dice lo siguiente: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Ministro es servidor. Es decir, Dios le dice: yo tengo un plan en ti, Pablo, y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Y fíjate, aquí está el llamado que tuvo Pablo: a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cristo le explica su comisión apostólica: abrir los ojos de los gentiles, convertirlos de las tinieblas a la luz, del pecado a Cristo, y llevarlos de Satanás al reino de Dios, para que sean esclavos y parte de la herencia que tiene por su pueblo. Luego Pablo responde con obediencia. Fíjate, este fue el corazón de Pablo, entendiendo lo que Dios había hecho y amando a Dios. Él dice lo siguiente, Hechos 26-20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, cumpliendo el ministerio por el cual fue tomado. Este texto conecta muy bien con Efesios 3:1, porque muestra que Pablo terminó preso precisamente por no ser rebelde a llevar el evangelio a los gentiles, el llamado que era para él. Podríamos verlo de esta manera. Pablo tuvo una visión celestial, en un encuentro con Dios. Él no fue desobediente, él obedeció al llamado que Dios tenía para él. Entendió que tenía un servicio a los gentiles, llevar el evangelio a los no judíos. La carta a los Efesios es una iglesia de gentiles. Por eso les está mostrando: yo, Pablo, preso, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Es por esa causa que lo está diciendo. Entonces, él tenía el ministerio a los gentiles, y aunque hubo persecución, aunque hubo sufrimiento, aunque hubo prisiones, él siempre fue obediente al llamado que Dios tenía para él. Por eso cuando dice en Efesios 3:1, yo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, está viendo su encarcelamiento como consecuencia de haber obedecido al llamado que Dios tenía para con él. Y sigue diciendo nuestro texto que estamos estudiando: por vosotros los gentiles. Señala, escúchame bien, este es el ministerio de Pablo. Señala el propósito de su ministerio, los gentiles. Muestra que su ministerio estaba enfocado específicamente en ellos. Implica, ¿esto qué implicó para él? Amor sacrificial. ¿Se acuerdan que él decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Y Cristo se dio sacrificialmente. Entonces Pablo también se está dando de la misma manera, amor sacrificial y entrega a su ministerio.
refuerza el tema de inclusión de los gentiles en el plan de Dios. El sufrimiento de Pablo es con propósito. Su encarcelamiento tiene propósito por vosotros, por amor al prójimo. El sufrimiento no es inútil, sino útil en el plan de Dios. Pablo veía sus cadenas no como interrupción del ministerio, sino como una extensión del ministerio. Dios convirtió una cárcel en plataforma apostólica. Por eso él escribió varias cartas. Él no estaba preso. La palabra de Dios no está presa. Él desde la cárcel estaba cumpliendo aún con la misión que Dios le llamó. Por eso vemos que escribió varias epístolas: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, estando en la cárcel. Lo que parecía limitación se volvió influencia global para el apóstol Pablo. Roma encerró al hombre, pero no al evangelio. La palabra de Dios no está presa. Para Pablo, sufrir es una consecuencia inevitable. Escúchame, hermano, y que nos quede grabado esto en nuestro corazón. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Niégate cada día. Es morir a ti mismo. Y mucho de esto implica sufrimiento. Este es el llamado que tenemos de Dios. ¿No tenemos el llamado a caminar por un lecho de rosas? Que sí, también Dios nos cuida, Dios nos guarda, está con nosotros, dice, nos da múltiples bendiciones y promesas, pero el llamado es este. El llamado de Pablo desde el principio incluía sufrimiento. Querido hermano, quiero que veas esto. Dios le dice a Ananías acerca de Pablo. Lo vemos en Hechos 9:15. Fíjate, Dios tenía este propósito ya en él. ¿Sabes que 11 apóstoles de 12, todos murieron sacrificialmente? ¿Sí lo sabías? Ok. Hechos 9:15-16 dice lo siguiente: el Señor le dijo: ve, Ananías, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo, ¿qué dice todos juntos, por favor? ¿Te das cuenta? El ministerio también es sufrimiento. Observa el vínculo inseparable: llevar mi nombre a los gentiles y padecer por causa de su nombre. No son dos llamados distintos, son dos dimensiones del mismo llamado. ¿Por qué? Porque la misión de Pablo era teológicamente explosiva, derribar la barrera entre judíos y gentiles. ¿Sabes lo que significó eso? Luchar contra los religiosos poderosos de su época, luchar contra sus mismos hermanos, que él mismo estaba incluido en ellos. Proclamaba que en Cristo Jesús ambos pueblos, judíos y gentiles, eran uno solo. Confrontaba estructuras religiosas, étnicas y sociales. Predicar a Cristo entre los gentiles implicaba oposición de judíos incrédulos, autoridades romanas, sistemas de idolatría y aún económicos. Por eso el sufrimiento no era periférico, era el costo visible de una misión que confrontaba el mundo caído. El sufrimiento autentifica el ministerio apostólico del apóstol Pablo. En el pensamiento moderno tendemos a medir autenticidad ministerial por comodidad, crecimiento o aceptación, que todos nos acepten y digan: sí, qué bueno, vamos a la iglesia para que el pastor nos diga que Dios nos va a bendecir mucho, que nos va a cuidar, que nos va a dar de todo lo que necesitemos, que va a bendecir nuestro negocio, que va a cuidar nuestra salud, que nos va a dar un mejor auto. Esto es el evangelio, hermanos. Esto es lo que hizo Cristo, esto es lo que Cristo predicó, esto es lo que el apóstol Pablo predicó y esto es lo que Cristo quiere en nosotros. Pablo usa otra métrica, no de comodidad. En 2 Corintios 11:23, él dice, enumera cárceles, azotes, naufragios, peligros, hambres, persecuciones, etcétera. Lo impresionante es que Pablo, escúchame bien, hermano, Pablo presenta estas aflicciones
como credenciales apostólicas. ¿Por qué? Porque su ministerio produce el patrón de Cristo, está imitando a su maestro. Cristo sufrió para traer salvación, Pablo sufre para llevar ese mensaje de salvación. No expía pecados, solo Cristo hace eso, pero sí participa en el patrón de estar crucificados con Cristo que conlleva el ministerio. ¿Y sabes qué decía Pablo? Ahora me gozo en lo que padezco por nosotros. Para él era un gozo. Hermanos, para nosotros muchas veces venir el domingo, voy a estar ahí 2 horas, a ver, es que tengo que ir a de compras, ¿verdad? Es que tengo que hacer el mandado. Híjole, ese es el cristianismo light que tenemos ahora. Es que, hermano, yo te conozco mucha Biblia. Yo desde pequeño crecí en la iglesia, hombre. ¿Cómo me vienes tú a decir que yo no soy creyente? Por favor. No, discúlpame. Esto es el estándar. Sí, claro, la verdad, el apóstol Pablo es mi héroe. Pero bueno, vamos a hacer la versión Temu de Pablo, porfa, ¿no? O sea, mínimo, por favor, o sea, vamos a hacer un poquito de imitar a Cristo, un poquito de morir a ti, un poquito de decir, este domingo tengo que ir a exaltar y reconocer lo que Cristo hizo en mi vida. Señor, aquí estoy, utilízame, envíame a mí. Ese es el llamado que tenemos como creyentes. La teología paulina está estructurada por la cruz. El apóstol Pablo decía, ¿se acuerdan que decía? Yo predico a Cristo y a este crucificado, porque eso es todo. Pon tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. Puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo podemos. Y cuando él daba sus credenciales, él decía, y todo esto lo digo como si estuviera loco. Yo no soy yo, sino él en mí. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 10 al 12. Esto es lo que el apóstol Pablo entendía de su llamado. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Nosotros, esto es extraordinario. Pablo entiende su sufrimiento como una extensión ministerial de la pasión pascual, del sufrimiento de Cristo. Dice, en él opera muerte, aflicción, persecución, desgaste en el apóstol Pablo, y en los gentiles opera vida por causa de su ministerio, por causa de lo que él estaba haciendo, por causa de llevarles el evangelio, había conversión, edificación y reconciliación. Su sufrimiento tenía un propósito de reflejar a Cristo. El sufrimiento revela el valor supremo de Cristo. Él estimaba todas las cosas como pérdidas por seguir el propósito por el cual Dios lo tomó. Esto significaba que sus tribulaciones son evidencia de cuánto costó llevar el evangelio. Sus sufrimientos prueban la seriedad del plan de Dios para incluir a los gentiles. Pablo entiende que sufrir por causa del evangelio es sufrir y seguir a Cristo. Sufrir como él sufrió es evidencia de autenticidad apostólica. Terminamos con esto, hermanos. Veamos y que quede esto clavado en nuestros corazones. Vemos Efesios 1, la obra que Dios hizo para tomarnos desde antes de la fundación del mundo, para adoptarnos como hijos, para estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos rescate. Capítulo 2 de Efesios nos injerta dentro de un cuerpo para ser edificados y Él more en nosotros, ¿sí? Pero en el versículo 3:1 empieza el apóstol Pablo mostrando su biografía, diciendo, por esta causa de lo que Dios hizo en ustedes,
Por esta causa, dice, por esa causa, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es decir, yo por esta causa de contribuir con lo que Dios está haciendo por vosotros los gentiles, doy mi vida porque sirvo a Cristo, porque estoy dentro de ese plan de Dios, nuestro Salvador. ¿Cómo podemos concluir este sermón? El ministerio verdadero implica costo. Pablo no solo predica a los gentiles, sino que sufre por ellos. Es un modelo pastoral de entrega, no de comodidad. El avance del evangelio entre los gentiles está ligado al sufrimiento apostólico. Sugiere que la misión cristiana genuina conlleva oposición, justo como lo dice Jesús. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo sufrí, dice Jesús, pero les dejé el camino para que como yo he andado y como yo he padecido por ustedes, ustedes también hagan lo mismo. Querido hermano, querida iglesia, ya vimos que Dios hace toda la obra para salvarnos, nos da vida estando muertos, pero nos hace un llamado. El apóstol Pablo tuvo un llamado y ahí nos está mostrando para contribuir con el evangelio de Dios. Nosotros tenemos un llamado, la gran comisión, Mateo 28. Hermanos, tenemos que colaborar con Cristo Jesús. Tenemos el evangelio. Hay mucha gente que necesita el evangelio para ser transformada y nosotros tenemos esa labor. El apóstol Pablo tuvo un llamado y lo cumplió. No fue rebelde al llamado celestial que Dios tenía para con él. Él peleó la buena batalla. Él fue fiel al propósito de Dios en su vida. La pregunta para ti sería la siguiente: ¿Dios ha hablado a tu corazón? ¿Qué harás con el plan que Dios tiene para contigo, para con tu familia? Simplemente dirás, bueno, qué bonitas palabras, sí, Dios es maravilloso, me va a ayudar, me va a bendecir, pero Él tiene un propósito en ti. ¿Cómo estás respondiendo tú a este llamado? Oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Señor, porque tú pusiste el querer como el hacer por tu buena voluntad en Pablo. Porque tú le diste las fuerzas, Señor, para contribuir a este llamado que tenía. Padre, queremos pedirte que seas tú el día de hoy, Señor, mostrándonos y dándonos la fuerza para depender a ti, Señor, para depender de ti. Para como hacía el apóstol Pablo, Señor, tenía como basura todo lo que él tenía, títulos, logros, eran basura, Dios. Ayúdanos, Señor, a tener en nuestro corazón, Señor, una dependencia de Cristo para poder vencer, para poder llevar a nuestras familias a tus pies y para poder crecer en tu gracia, Dios. Padre, queremos que tú obres en nuestras vidas, Dios, porque tú eres el que nos da poder. Tú eres, Señor, el que produces en nosotros el querer como el hacer. Solos no vamos a poder. Te pido, Dios, que nos ayudes y ayudes a la iglesia a seguir adelante. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie para entonar nuestro último canto, por favor. Perdón, hermanos. Antes de entonar nuestro último canto, está bien, sigan, vamos a, como cada fin de mes, vamos a tener nuestra cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor, queridos hermanos? Es una ordenanza que debemos de llevar a cabo. Fue instituida por el mismo Jesús. Es como un memorial de su sacrificio y proclamación del Evangelio. Él lo dejó constituido en 1 Corintios. Jesús mismo dijo, porque yo he recibido, el apóstol Pablo hablando, porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo,
que por vosotros es partido. Haced esto. Hermanos, hoy hacemos esto recordando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Recordando que Él dio su vida por nosotros para liberarnos, para vencer a este mundo y para darnos una nueva oportunidad y una nueva relación con nuestro Creador. Asimismo, dice el texto, tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto por mi sangre.